Bienvenidos a la capacitación y al proyecto Nuestra riqueza en la selva en pie. Tenemos la incidencia política, segundo, la sensibilización, divulgación y comunicación, un proceso formativo, cuarto, la cuestión técnica, quinto, evaluación y evolución del proyecto, ¿no? La misión que queremos lograrlo como STEC es lograr que las comunidades usen sustentablemente los recursos naturales estratégicos para alcanzar el buen vivir. La visión, conservar, recuperar, regular el aprovechamiento del patrimonio natural de nuestra selva amazónica. La educación ambiental. La educación ambiental, como todos lo sabemos, es un manejo sustentable de los recursos naturales. Además de fomentar la garantía de los derechos de la naturaleza y los derechos humanos, que fortalecen con un país pensando y organizando desde la plurinacional, interculturalidad y la equidad de géneros, reconociendo y respetando nuestros sistemas de conocimiento y sistemas productivos comunitarios asociados a la biodiversidad. La conservación. La conservación en nuestro planeta poco a poco va perdiendo año tras año, como consecuencia de la deforestación y la destrucción forestal. Estos bosques cumplen funciones en los ecosistemas, como servir de hábitat para diversas especies y también mitigar los efectos del calentamiento global. La agroecología es el manejo sustentable de especies agrícolas y especies forestales, enfocándonos al manejo integral de estas dos tipos de especies, realizando así una conservación y también mejorando la producción de nuestros agricultores. Actualmente en el Ecuador existe una deforestación de 94.000 hectáreas al año. Además, que el territorio continental de nuestro Ecuador, en lo que se respecta a manejo de bosques, es 12 millones de hectáreas, alrededor del 51% de nuestro país enfocado al manejo de bosques. Actualmente existen 100 ríos realmente contaminados por la influencia de la deforestación, del uso indiscriminado de plásticos y también por consecuencias del tema en estos años de la minería. Las actividades mineras sin permisos ambientales están alrededor de 1.200 actividades, por lo que en estos momentos la selva amazónica está sufriendo cambios físicos en el suelo, cambios por la deforestación y también por la extracción de los recursos mineros. Como objetivo principal del proyecto de reforestación, La Selva en Pie es implementar un programa de restauración forestal que aporte de forma efectiva a la conservación y recuperación de los servicios ambientales en la provincia de Sucumbíos. Este objetivo está enfocado a lo que es los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los ODS, enfocándonos a los objetivos número 2, hambre cero, ciudades y comunidades sostenibles, acción por el clima. Y nuestras propuestas como docentes y estudiantes es promover el plan de reforestación en la provincia de Sucumbíos. Tenemos que socializar con los actores principales, las causas, los motivos de la reforestación. Elaborar un plan de reforestación de especies nativas para la provincia de Sucumbíos y la evaluación y evolución del plan de reforestación. ¿Quiénes lo pueden participar? Están las instituciones de gobierno, gobiernos autónomos descentralizados, organismos no gubernamentales, ustedes como academia, como instituto, como STEC, y la sociedad civil, a donde van a generar la ayuda en la reforestación. Existen beneficios en la gestión y el manejo de bosques. ¿Cómo cuáles? Primeramente, la conservación y la biodiversidad. Proveer de numerosos servicios, bienes y servicios ambientales es muy importante. Promover un proceso regional y la protección de la Amazonía como mayor fuente de servicios ambientales.
Lo social y lo cultural. Apoyar el mantenimiento de la cultura ancestral. La regulación hídrica y la protección de suelos. Contribuir al mantenimiento de las cuencas para mantener la cantidad y calidad del agua. La mitigación y la adaptación al cambio climático. Reducir las emisiones forestales y contribuir al secuestro de carbono. Como fase 1, tenemos la georreferenciación y socialización. Mediante un equipo de profesionales y ustedes como estudiantes del ISTEC serán encargados para la socialización del proyecto, en lo cual se realizará la identificación de beneficiarios y áreas a restaurar en la provincia de Sucumbíos. Fase número 2. La producción de plantas. Se realizará la producción y adquisición de plantas en el vivero del Instituto del ISTEC. Además, se contará con la donación de especies forestales de entidades privadas o gubernamentales, para lo cual se realizará las siguientes actividades. La selección de sitio. Tenemos como instituto un área destinada para el almacenamiento de especies forestales, maderables, frutales y también hortícolas. Tenemos el vivero agroforestal. Como especies maderables a manejar y a producir están bálsamo, cedro, sande, cutanga y jacaranda. Las frutales, guava, cacao, cítricos y la guanábana. Y como hortícolas tenemos pimiento, tomate, acelga, zanahoria y cebolla. Además también de realizar labores silviculturales como limpieza, mantenimiento del área de repique de las especies, además de fomentar también al manejo agroecológico a las diferentes familias. Fase número 3. Entrega de plantas o semillas. Las especies agroforestales nativas seleccionadas cumplen doble propósito. Contribuyen a captar el dióxido de carbono o CO2 y brindar seguridad alimentaria a largo plazo. Además, son especies que por gran demanda de madera, la mayoría de ellas se encuentran en peligro de extinción o de desaparecer. Es decir, al final nosotros como instituto, como estudiantes, tenemos que recuperarlas. Fase número 4, la plantación. Para el establecimiento y la plantación se pedirá la presencia mayoritaria de los beneficiarios, quienes se encargarán de realizar el transporte de las plantas desde el vivero del ISTEC hasta el lugar definitivo de la plantación. Estimados estudiantes, un cordial saludo de parte de Wilmer Naranjo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de nuestra riqueza es la selva en pie, el proyecto de reforestación que se ancla a la materia de ética. Y bueno, respecto a esto, ustedes deben recordar la existencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todas nuestras actividades que hacemos para poder desarrollarnos como seres humanos tienen que estar en concordancia o en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la FAO. Y bien, nuestro proyecto de reforestación dentro de la materia de ética tiene concordancia e incide en al menos 3 objetivos que lo vieron en las presentaciones del ingeniero Fuentes. Y bueno, el origen de la violencia contra la naturaleza está en las necesidades insatisfechas. Es un precepto que debemos tener claro cuando los seres humanos tienen necesidades, buscan la manera de satisfacerlas. Y en muchos de los casos en nuestra Amazonía la violencia viene contra la naturaleza porque el ser humano que está acá necesita cada vez mayor productividad, tiene que alimentar a su familia y termina violentando la naturaleza, a veces no de la manera más eficiente posible, es decir, tumbando el bosque para establecer cultivos. El segundo precepto es que la agresión siempre la sufre el más vulnerable, y hacemos esto, traemos a colación debido a que la agresión sufre el más vulnerable. Significa que son
prácticamente los entes sin voz, los entes que no pueden quejarse, alzar la voz y decir no me agredas. La naturaleza, a pesar de ser la madre tierra, la parte de la vida misma, no tiene una voz como tal. Normalmente no tiene quien la defienda. Nuestro país es garantista y da derechos a la naturaleza. Sin embargo, no se refleja esto adecuadamente en los hechos y siempre termina siendo vulnerada por encima de los intereses económicos o a veces incluso de transnacionales como minerías, petróleos, madereras y etcétera, intereses. No se puede parar la violencia mientras hayan necesidades básicas insatisfechas. Es el tercer precepto sobre el que nos regimos en este proyecto. Hace referencia a que por muchos esfuerzos que tengamos para mejorar la calidad de vida de los colonos de la naturaleza, también en sintonía hacia el desarrollo sostenible, lo que les decía anteriormente, no podemos lograr ese objetivo debido a que todavía hay necesidades insatisfechas con nuestra gente. Por ello debemos trabajar en eso, incrementando la productividad. Entonces, trabajar de una manera sostenible, hacer agricultura sostenible para alimentar, para que se generen recursos que ayuden al desarrollo humano de nuestra gente. Y bueno, para bien o para mal, ya estamos acá, el cuarto precepto. Estamos aquí y el reto está en aprender a convivir, respetando a los demás organismos, entre ellos la vegetación, insectos, organismos benéficos y todo lo que está acá. Ese es el reto. ¿Y cómo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos lograr este objetivo macro que es mantener la selva en pie? Concienciando o concientizando a todos los actores en materia ambiental. Todo ser capaz de raciocinio debe estar consciente de la necesidad de mantener nuestra selva en pie. Y bueno, se han venido haciendo cosas, enterarnos de algunas actividades que han venido haciendo a nivel mundial, como el Sínodo para la Amazonía, que se ha estado llevando a cabo todo el año anterior. Por ejemplo, hay documentos importantísimos como la carta encíclica Laudato Si, que le escribe el Papa Francisco. Se los dejo el link para que quien quiera lo pueda revisar. Comentar que en el párrafo 38 se menciona de una manera bastante enfática qué es lo que está pasando ahora con la naturaleza. Les invito a leerlo. Hay 2 diapositivas ahí, leanlo con detenimiento, analícenlo, y quien quiera ampliar más puede ir al link y puede descargar todo el Laudato Si. Y bien, también podemos implementar o contribuir a proyectos de conservación como como el que estamos mencionando de la selva en pie. Entonces, nosotros debemos apoyar o podemos apoyar, organizarnos como sociedad civil, como estudiantes, cuando haya la oportunidad, como gobiernos, como entidades, como ONGs, y trabajar en un objetivo común. Ahora les presentamos el proyecto La Selva en Pie y queremos que se nos unan y luchemos y trabajemos por esta selva que todavía está en pie, aunque bastante arrodillada ya, pero evitemos que caiga, evitemos que siga destruyéndose más. Y bueno, también, como les decía, sin olvidar la actividad productiva. Incrementemos la productividad en terrenos que ya se encuentran dedicados. Esto como un subcomponente de la producción responsable, la producción sostenible. Incrementemos la productividad en terrenos que ya están dedicados a la agricultura. Pongo como ejemplo los pastizales. Aquellos ya están destruidos, un ecosistema muy venido a menos, que cuenta con 2, 3 o 4 especies. Esa es toda su biodiversidad, luego de pasar de una zona riquísima en biodiversidad con muchísimas especies, solo por hablar de vegetales, termina con una variedad de pasto y 2 que 3 árboles que están muriendo. Entonces la propuesta es reforestar aquellos potreros, aquellos pastizales, en este caso con árboles de guava, que son biofijadores de nitrógeno en simbiosis con bacterias del género Rhizobium. Esto hace que la productividad de los pastos incremente
disminuyendo la presión de talar nuevas áreas para convertirlas en pasto. Es decir, cuando un productor logra incrementar la producción logra incrementar la producción de pasto en una misma área, estaríamos quitándole presión a talar al bosque. Y eso es parte de lo que podemos hacer. Entonces, en este subcomponente vamos a identificar productores, ganaderos que tengan pastizales con muy poca biodiversidad, y les vamos a proponer este subcomponente de nuestro proyecto, que sería el de reforestar con especies fijadoras de nitrógeno, que a la vez no solamente fijan nitrógeno, que dan mayor producción de pasto por el nitrógeno que se produce, también este pasto tiene mejor calidad, ya que produce mayor niveles de proteína. La proteína al final se termina transformando en leche y carne, que son lo que el productor puede vender, y de esa manera, con esos recursos, puede desarrollarse de manera adecuada. También se puede hacer una variante. En lugar de árboles de guava, se puede sembrar especies forestales que al final podemos comercializar y obtener ingresos extra para que esta persona no tale el bosque. Es más, cuando ya tenga suficiente recurso, no solo que no tale el bosque, sino que también se integre a este equipo de luchadores para mantener la selva en pie, restaurando lo que está dañado. Y sí, bueno, al final les dejo una presentación donde se puede observar las diferencias en cuanto a un sistema tradicional y un sistema silvopastoril. Respecto de la resiliencia, es un poquito más complejo el tema de lo que se puede ver en la gráfica, pero bueno, para que tengáis una pequeña idea. Y luego los componentes que están dentro de un sistema agrosilvopastoril que te ayuda a disminuir el estrés calórico. Muchas veces las especies que se encuentran en el pasto no están a la sombra, eso genera un estrés por calor, los animales simplemente dejan de crecer. Los suelos se compactan mucho más en un sistema sin tener cobertura vegetal, y es evidente que si sembramos especies como guava, incluso tenemos una cosecha de un fruto comercializable que también puede aportar cierto ingreso a la familia. Y bueno, al final, la última diapositiva que tenemos es un cuadrado comparativo cuando tenemos como cerca viva 3 especies diferentes: eucalipto, guava y tornillo, allí con los nombres científicos. Cómo estos afectan o cómo cambian a la densidad aparente del suelo. Ese factor, si bien quizás un poco complejo para todos entender, básicamente lo que nos está diciendo que nos indica la salud de un suelo. Cuanto menos compactado, es decir, cuando menor densidad aparente tiene, por ejemplo, guava tiene densidades aparentes entre 1,16 y 1,20, ¿sí? Cuando está como cerca viva o cuando está disperso en potreros, o también cuando está a campo abierto, si tenemos los valores allí. Definitivamente estas condiciones bajo cultivo de guava son las que presentan mayores mejoras a nivel de suelo. La salud del suelo se puede mirar en términos de densidad aparente, humedad y porosidad. Entonces podemos ver que retienen más agua, son más porosos los suelos con guava. Por eso hemos elegido guava como una especie élite para poder hacer esta actividad. Y bueno, eso es lo que tenemos para ustedes. Les agradezco su atención y espero hayan comprendido de entrada, de una manera muy breve, de lo que trata el proyecto La Selva en Pie, de lo cual van a ser partícipes por la clase de ética. Saludos, muchísimas gracias, hasta luego.